Solo al quitar vidas me sentí completo. Esta frase impactante apareció en una de las ediciones más leídas del Diario de Pernambuco en 1998. No fue dicha por un villano de Hollywood, ni por un personaje trastornado de una serie policial. Salió de la boca de un joven brasileño, delgado, frágil, oriundo de la periferia de Camaragibe, en la región metropolitana de Recife. Su nombre era Hélio José Muniz Filho, pero en las calles era conocido como Elinho Justiciero, o simplemente el Pequeño Príncipe. Entre 1995 y 1997, Elinho se convirtió en una figura envuelta en miedo y admiración. Se dice que quitó la vida a más de 65 personas, todos, según su propia versión, delincuentes que aterrorizaban a la población de su barrio. A los 16 años, fundó un grupo de exterminio que cazaba y ejecutaba a almas cebosas, como llamaba a quienes cometían robos menores y sembraban el terror entre los más pobres. Para algunos, era un monstruo disfrazado de salvador. Para otros, el único que hacía lo que el Estado no se atrevía, proteger a los olvidados. Pero ¿qué lleva a un joven común a convertirse en el rostro de la justicia paralela en Brasil? ¿Qué límites cruzó? ¿Y cuál fue el desenlace de uno de los justicieros más polémicos del país? En este video conocerás a fondo la trayectoria de Elinho, desde los callejones sangrientos de Recife hasta los corredores fríos de una de las cárceles más temidas del país, donde encontró un final tan brutal como su propia vida. Antes de continuar, comenta, ¿para ti Elinho fue juez o asesino? Y si te interesan historias reales como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Hélio José Muniz Filho nació el 23 de junio de 1977 en Camaragibe. Era el típico chico de barrio periférico del noreste brasileño. Pobre, con pocos recursos, criado en un entorno donde sobrevivir ya era un logro. Proveniente de una familia numerosa con 10 hermanos, creció en una casa humilde, donde las oportunidades eran escasas. Solo estudió hasta el 5º grado y pronto empezó a trabajar, primero como ayudante de mecánico, luego como guardia de fiestas. Su rutina era igual a la de miles de jóvenes en la periferia. Trabajo duro, poca educación y violencia por todas partes. Pero había algo que lo diferenciaba. Elinho estaba fascinado por películas de acción y personajes violentos. La ficción comenzó a moldear su visión del mundo. Todo cambió en 1995. A los 17 años, presenció el asesinato de su cuñado frente a su familia. El crimen no solo lo marcó, también encendió una rabia incontenible. Ahí empezó todo. Juré que haría justicia con mis propias manos, declararía años después. Elinho no soñaba con ser policía, juez o abogado. No pertenecía a ninguna organización criminal ni tenía vínculos directos con el narcotráfico. Lo que tenía era ira, una sensación de injusticia y la creencia distorsionada de que podía limpiar la ciudad por su cuenta. Así nació la leyenda. El joven delgado, de mirada tranquila, comenzó a recorrer los callejones de Camaragibe como una sombra que juzgaba y ejecutaba. Al principio actuaba solo. Buscaba a ladrones de gas, celulares, bicicletas, bombonas de gas, todos conocidos por él como almas cebosas, término popular en el noreste brasileño para referirse a personas con conducta despreciable. Otros jóvenes del barrio, igualmente indignados por la impunidad, se unieron a él. Formaron un grupo de exterminio no oficial, pero efectivo. Recogían información directamente de los vecinos. Quién robaba, quién vendía droga, quién amenazaba. Con eso, Elinho actuaba, cazaba, juzgaba, ejecutaba, sin defensa, sin tribunal, sin compasión. Solía decir que matar a un delincuente era como beber un vaso de agua. Contaba que prefería disparar a la cabeza, pero si la víctima corría, no dudaba en disparar por la espalda. Para él,
Lo que importaba era el resultado, la eliminación de la amenaza. La justicia se hacía con plomo. Después de cada ejecución, decía relajarse bebiendo cerveza y bailando forró. El niño se convirtió en una especie de sheriff urbano. Los vecinos acudían a él como si fuera un protector. Por extraño que parezca, no era visto como criminal, sino como héroe. Recibía elogios, cartas y hasta comida de la comunidad como muestra de gratitud. Cuando fue arrestado en 1997, circuló en Camaragibe una petición con 3.500 firmas pidiendo su liberación. Pero detrás de esa imagen de justiciero había algo más oscuro. El niño no mataba solo por venganza o justicia, también disfrutaba hacerlo. Con el tiempo, eso se volvió evidente. Hay informes de que también ejecutó enemigos personales, era impulsivo y mostraba intolerancia hacia minorías, incluyendo personas homosexuales. Su código moral era solo suyo. Aún así, su nombre imponía respeto. Bastaba oír el niño para que hasta los criminales más peligrosos se retiraran. Su grupo ganó fama y el número de muertes atribuidas a él creció rápidamente. Según la Policía Civil, se le reconocieron oficialmente 65 asesinatos, aunque se especula que el número real fue mayor. En 1997, durante un tiroteo en la ciudad de Paudalho, fue finalmente capturado. Estaba en camino hacia Carpina, donde planeaba ejecutar a un hombre involucrado con el narcotráfico. Arrestado en flagrancia, fue llevado a la comisaría y confesó haber matado entre 60 y 65 personas. Más tarde, en juicio, alegó que hizo esa confesión bajo amenaza policial y que muchas de las acusaciones fueron exageradas. Aún así, fue condenado a 2011 años de prisión, aunque solo había pruebas consistentes de 2 asesinatos. Ya encarcelado, el niño no cayó en el olvido. Todo lo contrario, su fama aumentó. Se convirtió en símbolo de una justicia paralela en un estado donde el sistema penal era y sigue siendo desacreditado. En 2001, su historia fue retratada en el documental El rap del pequeño príncipe contra las almas cebosas, dirigido por Marcelo Luna y Pedro Caldas. La obra contrasta la vida del niño con la de su amigo Garnicé, un joven músico que eligió el arte en vez de la violencia. Durante las grabaciones, el niño fue entrevistado desde la cárcel. Reafirmó que no se arrepentía de nada y que, de ser necesario, repetiría cada acto. Decía no temer a la muerte. Al contrario, sabía que estaba cerca. «Siempre hay 3 o 4 queriendo mi cabeza», dijo en una ocasión. A pesar de su condena, fue asignado como llavero del pabellón J en la prisión Aníbal Bruno, cargo de confianza que lo dejaba a cargo de abrir y cerrar celdas durante el día. Pero esa visibilidad también lo puso en la mira. El 15 de enero de 2001, el final llegó. Mientras cumplía su rutina de cerrar celdas, fue emboscado por 3 reclusos armados con cuchillos improvisados. Recibió puñaladas en el cuello, las costillas y el brazo. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, murió en el hospital a los 23 años. Su muerte desató el caos dentro del penal. Era día de visita y cientos de familiares estaban presentes. Hubo gritos, corridas, disparos al aire. Las autoridades suspendieron el ingreso de visitantes. Los asesinos confesaron el crimen el mismo día, alegando viejas disputas con el niño. Pero tras bastidores, todo indicaba algo más grande. Su fama de juez popular había sellado su destino. Además, había empezado a cobrar por entrevistas, exigiendo dinero o favores. Eso lo aisló aún más, volviéndolo un blanco fácil y deseado. El chico flaco de Camaragibe, que creyó estar purificando su ciudad, murió tal como vivió, con violencia, rapidez y sin juicio. Ni siquiera su posición de privilegio en la cárcel pudo salvarlo. Para muchos fue solo el cierre de un ciclo de justicia. Después de su muerte, el debate se intensificó. En barrios como Jardín Primavera, donde actuaba,
Muchos decían sentirse más seguros cuando él andaba libre. Hubo protestas, cartas y reclamos por una reforma en la política de seguridad. Para algunos, el niño no era asesino, era el que hizo lo que el Estado no tuvo el valor de hacer. Pero con el tiempo, surgieron denuncias aún más graves, ejecuciones por intolerancia, represalias personales, amenazas a inocentes. Una testigo afirmó que el niño mataba simplemente a quienes no le caían bien o pensaban diferente. También hubo reportes de homofobia y abuso de poder. Todo eso sumó una capa oscura al mito del justiciero. El niño actuó movido por la indignación social, pero su causa se fue corrompiendo, o tal vez nunca fue tan noble como parecía. Aún así, su historia no fue olvidada. El documental sigue siendo proyectado en universidades y festivales como símbolo de las contradicciones brasileñas. Un joven negro, pobre, marginado, que se convirtió en símbolo de justicia popular, pero también quizá en un asesino serial con aura de héroe. En el sistema penitenciario, su muerte fue una más entre tantas, pero en las calles su historia se convirtió en leyenda urbana. Su nombre aparece en grafitis, canciones de rap y funk, y su memoria persiste en una generación marcada por la violencia y el abandono del Estado. El pequeño príncipe, delgado e implacable, quedó en la memoria colectiva como un recordatorio de que la línea entre la justicia y la venganza puede ser mucho más delgada de lo que imaginamos.